chicos, ¿cómo están? Yo soy Patricia y hoy vamos a llevar nuestro estudio bíblico. Como siempre, vamos a estudiar el libro de Jeremías. Vamos. Bueno, para empezar el estudio, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Por qué Jeremías es llamado el profeta llorón? ¿Por qué muchos lo conocen a Jeremías por un profeta que siempre anduvo llorando y desconsolado? Ahora, vayamos a ver el trasfondo de este libro, porque no podemos estudiar este libro si no podemos entender lo que estaba pasando alrededor de Jeremías, en su familia, en su pueblo, en la ciudad donde vivía. Bueno, tal vez tú te preguntarás y dirás, bueno, Jeremías, ¿qué tipo de profeta era? ¿O por qué lo llamaban el profeta llorón? Y uno dice, bueno, tal vez porque siempre andaba triste. Es verdad. Pero ¿cuáles eran las razones por las que este profeta estaría tan triste y preocupado todo el tiempo? Vamos a estudiar a Jeremías. Bueno, hablemos un poco acerca de este libro antes de entrar al estudio. ¿Qué es lo que pasaba en el tiempo de Jeremías? ¿Quién era Jeremías? El pueblo de Israel se había dividido en dos imperios, el imperio del norte y el imperio del sur. Y el imperio del sur también era denominado el pueblo de Judá. Jeremías era un profeta que había trabajado y había predicado en esta nación, en este pueblo, en el pueblo de Judá. Su ministerio estuvo enfocado a los últimos 40 años de este imperio, ya que iba en decadencia. Jeremías es considerado un libro profético muy especial. Es considerado el segundo libro de la Biblia más amplio. A pesar de tener 52 capítulos, es el que mayor contenido tiene. Ahora, este libro ha sido escrito en una época donde Judá estaba viviendo conflictos. El imperio babilónico se estaba levantando y acercando hacia el pueblo de Judá, al reino del sur, para conquistarlo. Y en ese tiempo es que Jeremías fue llamado por Dios para poder llamar a su pueblo al arrepentimiento. Jeremías conocía el corazón del Señor, conocía el corazón de Dios y sabía que el pueblo de Judá estaba muy alejado de los estatutos y mandamientos que Dios les había dado. Bueno, vamos a estudiar qué es lo que contiene este libro y por qué es tan especial e importante. Vamos. El libro de Jeremías fue escrito por el profeta Jeremías. Veamos algunos datos interesantes acerca de este libro. Este libro está compuesto por 52 capítulos y 1364 versículos. Pero lo llamativo es que este libro es el segundo libro más extenso de la Biblia después de los Salmos. Yo no sabía este dato, pero me sorprendí cuando lo leí. Este libro, a pesar de que solamente tiene 52 capítulos, tiene bastante contenido. También nos dicen que podemos leer el libro en tan solamente 3 horas con 55 minutos. Así que si tú lo quieres leer, sácate el tiempo que lo vas a lograr muy rápido. Nos dicen que este libro, interesantemente, no está escrito de manera cronológica, sino está escrito de manera temática, está ordenado de manera temática. Y lo vamos a ver más adelante. Vayamos a ver más acerca del autor. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías escribió este libro entre el año 604 y 580 a.C. Jeremías es el autor de este libro. Este profeta viene de una familia sacerdotal. Su familia vivía en una aldea llamada Anatot, una aldea cerca de Jerusalén. Su padre era el sacerdote Hilcías. Este profeta mayor, como se lo conoce, tenía a su mano derecha un escriba, quien lo colaboraba en todas
en todo el ministerio y en todas las actividades que él hacía como profeta, especialmente en la redacción de sus profecías y también en el resguardo de las mismas. A este profeta se le conoce como el profeta llorón, el profeta que lloraba. ¿Por qué? Porque él había sido llamado al ministerio profético en medio de un tiempo conflictivo, y no solamente para el pueblo de Judá, sino también para él mismo como persona. Primeramente, se conoce que él, a través de órdenes de parte de Dios, no se casó, no tuvo familia, permaneció soltero, lo cual también llega a ser una lección para el pueblo de Judá, así como todo lo que él hacía. Según lo que leemos en Jeremías, él fue llamado a predicar una palabra muy certera, una palabra de juicio a su propio pueblo, al pueblo de Judá. Aunque él era una persona sensible, con un corazón tierno y quebrantado, la palabra que Dios le envió que hablara era una palabra de juicio, una palabra de llamado al arrepentimiento. Por eso es que su vida está rodeada de lágrimas en todo su ministerio. Si ustedes leen Jeremías, se van a dar cuenta que este profeta realmente sufría y lloraba demasiado por su pueblo. Bueno, a ver, algunas características que tú vas a encontrar en el libro, si es que lo examinas y ojeas un poco tu Biblia, vas a ver que a él lo han tildado como traidor, lo han amenazado, y no solamente su propio pueblo, sino su familia. Fue juzgado, ¿sí?, de ser un traidor, fue juzgado de ser un falso profeta, y mucho más adelante fue castigado llevándolo al cepo. También lo llevaron a una cisterna, fue humillado y hasta muchas veces tuvo que huir de su pueblo porque corría peligro. Pero la palabra que Dios había puesto en su boca seguía ahí, porque él había recibido ese llamado de parte de Dios. ¿Qué era lo que pedía este profeta para su pueblo? Y es lo que está escrito en Jeremías, en todo el libro. Era que su pueblo se arrepienta, que vuelva a Dios, que evite el juicio de Dios. Pero no hicieron caso a Jeremías, rehusaron escucharlo, no solamente las autoridades, sino el pueblo entero. Por eso es que este Jeremías, profeta, se considera el profeta llorón. ¿Cuándo empezó su ministerio? Su ministerio empezó de muy joven, muy chico. Cuando el rey Josías reinaba y tenía 13 años en su reinado, Dios le llamó al ministerio a Jeremías a través de una visión. En ese entonces se considera que Jeremías tenía aproximadamente 20 años. Nosotros hemos llegado a averiguar que es posible que el profeta Jeremías haya muerto en Egipto, ya que cuando el pueblo de Judá estaba siendo exiliado por el imperio babilónico, Jeremías tuvo que huir a Egipto, y después de aquello no se conoce más acerca de su paradero. Muchos dicen, según la tradición, que murió apedreado por un grupo de personas del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que huyó juntamente con él. Él fue quien predijo los 70 años de cautiverio en Babilonia. Vayamos a ver acerca de la estructura literaria que tiene el libro de Jeremías. Es interesante la riqueza que tiene este libro acerca del uso de recursos literarios, de géneros literarios que se ven involucrados en estas escrituras. Las palabras claves que usa Jeremías en este libro son escuchar, volver, convertirse, ¿sí? Y también utiliza palabras como adulterio, como ramera, maldad, corazón. Son las palabras más comunes en este libro. Y también una de las palabras más comunes es pacto y corazón. Jeremías predicaba la infidelidad de Judá a Dios y decía que esa infidelidad, que esa desobediencia de parte de su pueblo terminaría en su destrucción. También más adelante Dios le muestra que restaurará a su pueblo,
y que hará un nuevo pacto. Ese es el énfasis de este libro. Uno de los versos claves de este libro es Jeremías capítulo 1, verso 10, que quiero leer. Jeremías 1:10 dice: Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta es una de las palabras que Dios le da a Jeremías cuando le hace el llamado al ministerio profético. Y justamente así como está escrito, es que Jeremías profetiza no solamente para el pueblo de Judá, sino también para otras naciones. Y Dios lo respalda todo el tiempo. ¿Qué características literarias podemos encontrar en Jeremías? Varios de los capítulos en Jeremías están escritos de una forma poética, ¿sí? Si ustedes se ponen a dar lectura, van a encontrar muchos capítulos que parecen poemas, otros que están en forma de prosa, otros que están en forma de narraciones descriptivas, otras que están en formas de autobiografía, donde el autor, el profeta, narra acerca de su propia vida. Esta forma de escritura incluía símbolos y también lo que nosotros llegamos a conocer como parábolas. Dios le revelaba a Jeremías parábolas y utilizando símbolos, él declaraba esa palabra que Dios le había mostrado. Si ustedes ponen su Biblia adelante y la empiezan a hojear, van a encontrar que hay una historia acerca del cinto podrido, o la vasija de barro, o en la casa del alfarero, que yo sé que muchos de ustedes lo han leído. También usa símbolos como la arcilla, las canastas de higo, el yugo, muchos objetos y símbolos que por medio de los cuales Dios habla al pueblo de Judá. Dios le habla acerca de su condición, Dios le habla acerca de qué es lo que están haciendo, pero aún así el pueblo no entiende y se rehúsa a escuchar las profecías de Jeremías. También dice que en ciertas ocasiones Jeremías utiliza citas textuales o interpolaciones que va tomando de otros escritos, tal vez proféticos. Él de alguna manera tenía conocimiento de esto porque había crecido en una familia sacerdotal y tenía ese conocimiento de las escrituras. ¿Cuál es el propósito del libro de Jeremías? ¿Por qué se escribió? Bueno, nosotros sabemos, como ya habíamos estado avanzando, que cada libro tiene un propósito específico y cada libro tiene un enfoque, un énfasis diferente. Vimos la anterior clase con el profeta Isaías que el enfoque de este libro era en profetizar sobre la nación de Israel y hablar acerca del Mesías. Pero en este libro el mensaje era aún más específico y más difícil de transmitir. El mensaje y el propósito que tenía este libro era recordar al pueblo de Dios que debía vivir según el pacto que había hecho con su Dios. Recuerden que el pueblo de Israel fue sacado, fue libertado de la esclavitud en Egipto y cruzó el Mar Rojo en pos de una tierra prometida. Y eso es lo que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel habían olvidado. Bueno, también vemos que otro de los objetivos del propósito que tiene este libro es realizar un registro perdurable del ministerio y del mensaje de Jeremías para la historia del pueblo de Israel, que es lo que ahora nosotros estamos leyendo. También otro propósito u otro objetivo que tiene es revelar el juicio inevitable de Dios cuando su pueblo había quebrantado el pacto y había persistido en la rebeldía.
Dios se revelaba a su pueblo a través de las profecías. Dios enviaba mensajes a su pueblo a través de las profecías. Y estas profecías o mensajes de parte de Dios, en este caso, eran mensajes de juicio y de llamado al arrepentimiento. También este libro fue escrito para demostrar la autenticidad y la autoridad de las profecías. Varias de las profecías que Jeremías había escrito ya se cumplieron, como por ejemplo el exilio babilónico, ¿no? De 70 años, donde el pueblo de Israel estuvo bajo la servidumbre del imperio babilónico por 70 años. También vemos que algunas de las profecías que Jeremías había escrito en este libro todavía no se han cumplido o se irán a cumplir en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesucristo. Vayamos a hacer una vista panorámica de este libro. Les había comentado que este libro tiene una riqueza muy grande en cuanto a literatura y contenido. Si alguna vez tú quieres leer un libro de la Biblia, yo te aconsejo que puedas leer Jeremías. Vamos a hacer solamente un repaso general y nos vamos a dar un paseo de forma general en el contenido de este libro y el contexto también en el que fue escrito. Por ejemplo, muchos llaman a este libro una colección de profecías, ¿sí? Porque en este libro no solamente Dios habla a través de profecías, sino que esas profecías se cumplen. Por eso es que yo ponía en la diapositiva el desarrollo y cumplimiento de las profecías a Israel y las naciones vecinas, por ejemplo. Eso es lo que contiene el libro de Jeremías. También contiene un plan de restauración para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá específicamente, ¿no? Entonces vemos que Dios había hablado a su pueblo para que se arrepintiese. Pero más adelante, también Dios en su amor dio una palabra y una promesa de restauración para el pueblo de Judá. El libro de Jeremías se enfoca en juicio y condenación en su mayor parte, juicio y condenación para el pueblo de Judá. Y una parte, en la segunda parte del libro, nosotros vamos a encontrar un enfoque en la restauración y esperanza para el pueblo de Judá. También vamos a encontrar profecías para otras naciones que estaban en ese tiempo, durante el tiempo de Jeremías. Vemos también en el libro de Jeremías que existen muchas narraciones acerca de no solamente la vida de Jeremías, sino también de la condición del pueblo de Judá y de la condición de los reyes. Dios muchas veces hablaba a través de los profetas a los reyes del pueblo de Israel, a los reyes del pueblo de Judá. Algo que puedo resaltar de todo lo que contiene el libro de Jeremías es que este profeta nunca cesó de predicar lo que Dios le había enviado. Proclamó con osadía el mensaje de amor, de fidelidad y de perdón de parte de Dios. Aun cuando él había huido, se sabe que él seguía predicando, animando y fortaleciendo al pueblo de Judá en medio del cautiverio. También algo importante acerca de este libro es que describe de forma narrativa cómo fue la caída de Jerusalén. Vayamos a ver un poco más acerca del contexto histórico de este libro. Jeremías profetizó durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. Sabemos que el pueblo de Judá en el tiempo de Jeremías estaba entrando en una decadencia.
Y cuando Jeremías empezó su ministerio, claramente se encontraba reinando el rey Josías. El rey Josías es considerado un buen rey porque la palabra registra que había hecho bastantes reformas en el pueblo de Judá. Reformas en las cuales el pueblo se volvía a Dios. Reformas donde el pueblo restituía la alabanza al Señor, restituía el sacrificio a Dios, ya que en ese tiempo el pueblo de Judá había tenido otros reyes mucho antes que los habían alejado de Dios, que habían sido reyes permisivos e idólatras, que habían guiado erróneamente a su pueblo. Si nosotros queremos saber más acerca del contexto de lo que había sucedido en el tiempo de Jeremías, cuando se escribió este libro, podemos encontrar en Segunda de Reyes capítulo 22 en adelante y Segunda Crónicas capítulo 34 en adelante. Bueno, se dice que Josías, el rey Josías y Jeremías llevaron una amistad. Por eso el rey prestó atención a las palabras del rollo que había encontrado, del rollo donde hablaba acerca del pacto que Dios había hecho con su pueblo en el desierto. El rey Josías reinó durante muchos años, pero fue asesinado por los egipcios en una batalla. Y también la Biblia registra que Jeremías lloró por la muerte de Josías. Por eso es que llegamos a entender que había una amistad muy cercana entre el profeta y el rey Josías. Pero lamentablemente el sucesor de Josías, Joacás, no siguió los mismos pasos de su padre. Y es más, reinó tan solamente 3 meses. Más adelante, Joaquín tomó su lugar. Y el rey Joaquín posiblemente fue elegido y determinado por los egipcios. Pues dice que este rey Joaquín se rebeló en contra de Dios y volvió a la idolatría que había antes en el pueblo de Judá. Volvió a hacer sacrificios a dioses falsos y a dioses extranjeros. Más adelante se sabe que tomó su lugar el rey Sedequías cuando el imperio babilónico ya había tomado el pueblo de Judá. Ahora quiero explicarles un poco acerca de estas circunstancias por las que pasaba el pueblo de Judá. Según se puede ver en la Biblia, Babilonia llevó cautivo al pueblo de Judá en 3 etapas. En la primera etapa solamente se llevaron algunas personas y se dice que llevaron mayormente a jóvenes y nobles, entre los cuales fue el profeta Daniel, por ejemplo. Fue llevado el profeta Daniel. Esa fue la primera etapa. En la segunda etapa, aproximadamente en el 597 a.C., Babilonia volvió a llevar 10,000 personas. El imperio babilónico, el rey Nabucodonosor, volvió a llevar a aproximadamente 10,000 personas a su ciudad, a Babilonia, bajo servidumbre, entre los cuales se sabe que fue también a Babilonia el profeta Ezequiel. Pero Jeremías permanecía en Jerusalén, permanecía profetizando, permanecía llevando ese mensaje de arrepentimiento, permanecía apoyando y animando al pueblo de Judá en esos momentos difíciles. Bueno, para que ustedes puedan entender y analizar un poco más acerca de este tiempo difícil de cautiverio que empezaba a vivir el pueblo de Judá, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, nos dice que Jeremías fue llamado al ministerio profético en el año 13 de Josías, y era lo que les comentaba.
Esto era aproximadamente el año 627 a.C., para apoyar las reformas religiosas del rey Josías. Tras su muerte, Jeremías intentó en vano que los últimos 4 reyes de Judá se arrepintieran de sus malos caminos y salvasen a Jerusalén de la destrucción. Y como pueden ver acá en esta diapositiva, vemos a los 5 reyes, a los últimos 5 reyes del pueblo de Judá. Josías, el último rey bueno de Judá. Joacás, su hijo, fue deportado a Egipto por Faraón. Joacim, primera deportación a Babilonia con Daniel. Joaquín, segunda deportación a Babilonia con Ezequiel. Y Sedequías, el último rey de Judá, con la destrucción de Jerusalén. ¿Quién fue Sedequías? Sedequías fue un rey que hizo un convenio con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y Sedequías se prestó a cobrar impuestos al pueblo de Judá, al remanente que había quedado en Jerusalén, para pagar al rey Nabucodonosor. Hicieron una alianza, pero cuando Nabucodonosor se enteró que el rey Sedequías había hecho otra alianza con los egipcios, tanta fue la furia y el enojo de este rey, que vino y su plan fue destruir Jerusalén. Es así que en este pueblo de Judá fue llevado al cautiverio por 70 años. Bueno, vamos a ver algunos aportes teológicos y también proféticos que hace el libro de Jeremías. Y para eso, bueno, quisiera poder leer capítulo 31 de Jeremías. Jeremías 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, este verso es muy importante porque nos ayuda a entender que Dios está hablando de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto significa que el Señor, que Dios iba a enviar a su Hijo para salvar a su pueblo, para poder acercarse nuevamente a su pueblo. Y vamos a entender un poco más qué significa este nuevo pacto. El nuevo pacto es el aporte más grande que hace Jeremías en cuanto a aspectos teológicos. ¿Qué significa el nuevo pacto? Es una nueva promesa de parte de Dios. Es la gracia de parte de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que significa el nuevo pacto. Quisiera poder desarrollar más este tema, pero debemos enfocarnos en el libro de Jeremías. Jeremías habla muchísimo de un nuevo pacto y dice que ese nuevo pacto pronto llegaría, pero Dios lo traería a través del Mesías. Y el Mesías llegaría en el Nuevo Testamento. Otro de los aspectos, ¿no?, que toma en cuenta Jeremías, que se puede ver en el libro, es que el juicio sobre Judá con restauración en el reino mesiánico futuro. Jeremías habla, dice en el libro, que vendrá la restauración a través del reino del Mesías, del reinado del Mesías. Y está hablando acerca de Jesucristo, de que Jesucristo vendría a restaurar la relación de Dios con su pueblo y a restaurar el pueblo de Israel a través del Mesías. Isaías se enfoca mucho en
en una gloria futura para el pueblo de Israel. Pero Jeremías específicamente habla de que el pueblo de Judá sería restaurado. Aparte, presenta una profecía de la venida del Mesías, ¿no? Él dice que vendrá, que se establecerá un nuevo pacto, ¿sí? Y eso podemos leerlo en Lucas capítulo 22, cuando el Señor dice, ¿no? Esta es la copa del nuevo pacto. Esta es mi sangre, esta es mi carne, con las cuales yo establezco el nuevo pacto. Y se estaba refiriendo justamente a su muerte en la cruz, al sacrificio en la cruz. Y Jeremías ya lo había profetizado. También habla de que vendrá renuevo de la casa de David. Y nosotros podemos ver que Jesús venía de la descendencia de David. También nos dice Jeremías que el rey, ese rey, vendría a reinar en sabiduría y justicia. Y esa es una profecía que se va a cumplir más adelante, que lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 11. También vamos a ver hallazgos arqueológicos del pueblo de Jeremías, del libro de Jeremías, perdón. Una de las dificultades que desde hace mucho tiempo han enfrentado los críticos de la Biblia tiene que ver con que en las profecías o en distintos libros se mencionan a muchas personas, muchos nombres, pero no saben realmente si esos nombres fueron reales o son ficticios. Y en Jeremías también se encuentran muchos nombres de reyes, de personas ligadas a lo político, al poder y al reinado, ¿no?, de los imperios que estaban empezando a levantarse en ese tiempo, como el imperio babilónico. Entonces, Jeremías menciona, por ejemplo, a Sarsequín, es como se escribe en hebreo, y esta persona era uno de los sirvientes del rey Nabucodonosor. Y justamente se hallaron tablillas mesopotámicas donde registran que esa persona sí era un servidor de Nabucodonosor. Con eso queda comprobado de que Jeremías sí estaba en ese tiempo, sí interactuó con esas personas, o bueno, tal vez no interactuó, pero sí vivió en ese tiempo. Bueno, también se han encontrado tablillas mesopotámicas que hablan de Jucal, hijo de Selemías, y esta persona era un funcionario de la corte del rey de Sedequías, y es también mencionado en Jeremías, es mencionado, y también se hallaron restos arqueológicos con el registro de esos nombres. Entonces, ¿qué podemos llegar a concluir? Que este libro, indudablemente, que este libro de Jeremías, indudablemente fue escrito por Jeremías, y en tiempos de la conquista babilónica, ¿no?, bajo Nabucodonosor. Hemos visto bastantes aspectos interesantes acerca del libro de Jeremías, y sé que vamos a seguir con este estudio. Más adelante, tal vez hagamos un estudio más explícito y profundo de todo lo que contiene. Bueno, vamos a terminar con un esquema del libro. El libro, como les había comentado, está dividido, está organizado de forma temática. Primeramente podemos observar que en los primeros capítulos se registra el llamado y la comisión que Dios le da a Jeremías como profeta. Más adelante, a partir del capítulo 2, vemos cómo Jeremías se desenvuelve en el ministerio profético, llevando un mensaje al pueblo de Judá. Más adelante vemos que Jeremías se constituye o se convierte en un vigía profético, porque al no recibir el mensaje que Dios le había dado al pueblo de Judá, Jeremías debió ser constante, debió ser una persona que no callara y que le recordara todo el tiempo al pueblo de Judá la palabra de Dios.
Bueno, más adelante también podemos encontrar que Dios le da una palabra de restauración y de esperanza al profeta Jeremías. Posteriormente, vemos que también hay una palabra profética para las naciones vecinas del pueblo de Judá. Hay profecías para Egipto, hay profecías para el rey Nabucodonosor, y vemos cómo Dios se va revelando también a Jeremías. Y por último, en los últimos capítulos, en el último capítulo de Jeremías específicamente, vemos una narración, un apéndice histórico acerca de la caída de Jerusalén, que fue la verdad un momento muy doloroso para el pueblo de Israel. Quiero dejarles con este verso y animarles también, porque este capítulo y este verso específicamente encierra lo que Jeremías hizo en todo su ministerio. Y lo tenemos registrado en el libro de Jeremías. Tenemos este registro para que nosotros podamos leer y ver qué es lo que se hizo en ese tiempo. Dice Jeremías 1:19: ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, por último, un dato curioso es que muchas veces Jeremías quiso dejar el ministerio profético, quiso dejar de ser profeta, porque veía con mucha preocupación y tal vez hasta con algo de frustración que el pueblo de Judá no escuchaba su consejo, no escuchaba sus predicaciones. Pero Dios le había advertido y le había dicho: pelearán contra ti, pero fracasarán. Jeremías sufrió muchísimo durante toda su vida, pero no pudieron hacer nada para poderse deshacer de él, sino más bien Dios usó la vida de Jeremías hasta lo último. Y se dice que murió a la edad de 85 o 90 años aproximadamente. Bueno, chicos, eso es lo que puedo compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido mucho esta enseñanza. Vamos a irnos a un tiempo de reflexión y de oración. Acompáñenme. Bueno, queridos amigos y hermanos, queridos jóvenes, el libro de Jeremías nos enseña que Dios, a pesar del juicio, Él va a tener misericordia de todo aquel que se arrepienta y vuelva a Él. Ese es el mensaje del libro de Jeremías. El mensaje nos dice de que Dios nos ha puesto en medio de esta tierra con un propósito. Ahora tenemos el reto, está la pregunta: ¿cuál es el mensaje personal que nosotros podemos recibir de este libro, de esta enseñanza? Espero que en esta semana lo puedas meditar y también lo puedas comentar qué es lo que Dios te ha enseñado a través de la vida de Jeremías y a través de este libro. Espero abajo en los comentarios tus respuestas, tus comentarios, aquello que tú hayas aprendido acerca de este libro y de este profeta. Bueno, Dios te bendiga y hoy vamos a terminar esta clase con una oración. Pero antes quiero invitarles a la próxima clase del próximo domingo. Vamos a estar aprendiendo más acerca de estos profetas en la Biblia. Bueno, gracias por acompañarme en esta pequeña enseñanza. Vamos a hacer una oración para poder despedirnos. Dios, te damos gracias por la palabra que nos has enseñado. Pedimos que nos ayudes a entenderla. Te pedimos que nos perdones si es que hemos actuado muchas veces como el pueblo de Judá. Tal vez hemos estado en rebeldía y no hemos aprendido lo que tu palabra nos enseña. Pero hoy queremos volver a ti, queremos pedir perdón. Reconocemos que necesitamos de tu amor. Gracias por ese amor incondicional que mostraste con el pueblo de Judá a pesar de su desobediencia. Te pido que nos perdones si nosotros somos desobedientes a ti. Gracias, Señor.